Como todos sabemos, las casas de los abuelos fue, alguna vez, el lugar más divertido y alegre que pudimos haber visitado, lleno de energías, risas, regaños y un sinfín de anécdotas con nuestros abuelos, padres, hermanos, primos y demás familiares. Todo eso causa nostalgia una vez has crecido y te das cuenta de que eso ya no será igual, ya que ellos han marchado a mejor vida. Pero nadie se pone a pensar que tal vez, y solo tal vez, esas energías, acompañadas de la casa abandonada de los abuelos, haga un puente desde algún otro punto de la existencia y pase de haber sido un lugar tan alegre y feliz a uno tan gris, misterioso y con una carga pesada cada vez que vuelves ahí, como si estuvieras en un sueño retorcido. La lluvia caía lentamente sobre el parabrisas, creando un murmullo constante mientras el auto avanzaba por el camino de tierra. Clara miraba por la ventana, sumida en sus pensamientos. Hacía más de 2 años que no visitaba la casa de sus abuelos. Desde que su abuela falleció, la familia había dejado de frecuentarla. La casa había quedado vacía, deshabitada, como un lugar congelado en el tiempo. Clara y su madre, Isabel, decidieron finalmente regresar. No era tanto por nostalgia, sino porque la casa necesitaba una limpieza. Habían hablado de venderla, pero no podían hacerlo sin antes despejar el lugar. «¿Cómo te sientes?», preguntó Isabel mientras ajustaba el retrovisor. «Rara, supongo», respondió Clara, apartando la mirada de la ventana. «Hace tanto que no vamos, y eso me trae una sensación agridulce de recuerdos que me hacen sentir alegría, pero a la vez nostalgia y algo de tristeza por los abuelos». Isabel suspiró. Sabía que para su hija, aquella casa representaba más que solo recuerdos. Había crecido ahí, entre los brazos cariñosos de su abuela, en los largos veranos bajo el sol, corriendo por el enorme jardín trasero y perdiéndose entre los viejos libros del desván. Pero desde que su abuela falleció, la atmósfera del lugar había cambiado. Algo en la casa parecía haber muerto con ella. El auto se detuvo al final del largo camino de tierra. Allí estaba la casa. La fachada de la casa se veía descuidada, casi como si el tiempo la hubiera devorado. Las ventanas estaban llenas de polvo. Las enredaderas habían crecido descontroladamente, cubriendo gran parte de las paredes de ladrillo. Las hojas secas crujían bajo sus pies, mientras madre e hija caminaban hacia la entrada. «Bueno, vamos a hacerlo rápido», dijo Isabel, forzando una sonrisa. «Entramos, limpiamos un poco y nos vamos. No creo que tome más de unas horas». Clara asintió, pero no pudo evitar sentir un nudo en el estómago mientras su madre giraba la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido largo y quejumbroso del poco uso y mantenimiento de la misma, revelando el interior oscuro y polvoriento. El olor a humedad y abandono las golpeó de inmediato. «Dios, está peor de lo que imaginaba», dijo Clara, arrugando la nariz. El salón principal estaba tal como lo recordaban, pero más oscuro, más triste. Los muebles seguían en su lugar, cubiertos por una fina capa de polvo, pero todo parecía más pequeño, como si los muebles que antes escalaba para jugar se hubieran encogido. Las cortinas pesadas bloqueaban la poca luz que el día gris podía ofrecer, y el aire era denso, cargado de algo que Clara no podía identificar. «Voy a abrir las ventanas», dijo Isabel, dirigiéndose a las cortinas. Clara asintió y comenzó a caminar hacia la cocina. El suelo crujía bajo sus pies, y por un momento tuvo la extraña sensación de que alguien la observaba desde el pasillo. Se detuvo, girándose rápidamente, pero no había nada. Solo la oscuridad que se extendía hacia las habitaciones del fondo. «¿Todo bien?», preguntó Isabel desde el salón. «Sí, solo me parece que el pasillo está más largo de lo que recordaba», respondió Clara con una risita nerviosa. «Es el polvo», bromeó su madre. «Hace que todo se vea más grande». Clara intentó relajarse. «Es solo una casa vieja», se dijo. Abrió las puertas de los armarios de la cocina, notando que algunos platos aún estaban allí, perfectamente colocados, como si nadie hubiera tocado nada en años. El sonido de la madera crujiendo resonaba con cada paso que daba, amplificando el silencio opresivo que las rodeaba. De repente, un fuerte golpe se escuchó detrás de ella, seguido del sonido de platos quebrándose. Clara dio un respingo y giró rápidamente, encontrando varios platos rotos en el suelo. Pero lo más inquietante era que no había ninguna razón visible para que hubieran caído. Estaban lejos del borde del estante,
perfectamente colocados momentos antes. ¡Mamá!, gritó Clara retrocediendo. Isabel llegó corriendo desde el salón. ¿Qué pasó? Los platos simplemente cayeron. No los toqué, estaban bien. Y de repente, dijo Clara, señalando los pedazos de cerámica en el suelo. Isabel frunció el ceño, claramente preocupada, pero trató de mantener la calma. Debe haber sido el viento, o tal vez la casa está más frágil de lo que parece. No te preocupes. Clara no estaba convencida, pero asintió. Ambas comenzaron a limpiar en silencio, cada una enfocada en su tarea, pero el ambiente en la casa se sentía más pesado con cada minuto que pasaba. Mientras Clara barría los restos de los platos, sintió una presencia a sus espaldas. Giró la cabeza lentamente y miró por el ventanal de la cocina. Fuera, bajo la lluvia ligera, algo parecía moverse entre los árboles del jardín. Era solo una sombra, una silueta, pero claramente humanoide. «Mamá, creo que alguien está afuera», susurró, sin apartar la vista de la ventana. Isabel se acercó y miró, pero no vio nada. «No hay nadie, Clara. Solo es el viento moviendo las ramas. Espero no me estés jugando una broma». «Yo vi algo, estoy segura». Isabel suspiró, notando que su hija estaba cada vez más nerviosa. «Vamos, salgamos al patio. Tal vez un poco de aire fresco te haga bien. Ya terminé de limpiar el salón. Podemos encargarnos de afuera ahora». Clara asintió, aunque la idea de salir tampoco la tranquilizaba del todo. Juntas salieron al patio trasero, donde las enredaderas habían crecido descontroladamente. Mientras su madre se encargaba de arrancar las malas hierbas, Clara comenzó a recoger las hojas secas. El aire era denso, el cielo encapotado. No parecía un día para estar afuera, pero tampoco querían permanecer dentro de la casa por más tiempo. De repente, escucharon un golpe sordo proveniente del interior. Ambas se detuvieron, mirando hacia la puerta trasera que habían dejado entreabierta. ¿Escuchaste eso?, preguntó Clara, con el corazón acelerado. Sí, tal vez algo cayó de nuevo. Voy a ver. Isabel se dirigió hacia la puerta, pero Clara la detuvo, sujetándola del brazo. «Mana, algo no se siente bien aquí. Mejor vámonos y volvamos otro día», dijo con un tono ya un poco nervioso e inquieto en su voz. «Clara, no dejes que tu imaginación te juegue malas pasadas. Esta es solo una casa vieja. Hemos estado mucho tiempo fuera y es normal que se sienta diferente». Pero Clara no estaba convencida. Isabel entró, dejando a su hija en el patio. Clara intentó concentrarse en su tarea, pero el silencio que reinaba era abrumador. El viento se había detenido y solo se escuchaba el sonido de su propia respiración. Y entonces lo vio. Por el rabillo del ojo, una sombra pasó fugazmente por una de las ventanas del segundo piso. Ya con su mente un poco tensa por lo que estaba pasando, Clara dejó caer las hojas que tenía en las manos y dio un paso atrás, mirando hacia arriba. Era una silueta, la figura de una mujer con ropa que parecía de otra época. No podía ser su madre, estaba dentro, pero en la planta baja. La sombra desapareció tan rápido como había aparecido. «¡Mamá, sal de ahí!», gritó Clara, corriendo hacia la puerta. Cuando entró, encontró a su madre parada en medio del pasillo, pálida, mirando hacia el fondo oscuro. Isabel no se había movido en lo que parecían minutos. Clara la agarró del brazo, sacudiéndola. «Mamá, vámonos, ahora». «¿Lo viste?», susurró Isabel, con la voz quebrada. Al final del pasillo, una mujer estaba ahí. Ambas permanecieron en silencio por un instante, y entonces se escuchó un golpe fuerte, como si alguien hubiera lanzado algo contra el suelo en una de las habitaciones del segundo piso. Luego, otro y otro. El sonido resonaba por toda la casa, como si alguien estuviera corriendo de un lado a otro, arrastrando muebles y rompiendo cosas a su paso. El miedo las paralizó. No sabían qué hacer, pero sabían que no podían quedarse ahí. «Nos vamos, ya», dijo Clara, casi arrastrando a su madre hacia la puerta. Mientras se dirigían a la salida, el aire en la casa se volvió irrespirable. Era como si la oscuridad misma las estuviera envolviendo, haciéndoles difícil respirar. El crujido del suelo, el sonido de los platos quebrándose y el eco de los golpes seguían resonando en sus oídos. Antes de salir, Clara echó una última mirada al largo pasillo. Al final, en la penumbra, la silueta de la mujer apareció de nuevo,
inmóvil, observándolas. Pero esta vez, Clara supo que no era solo su imaginación. La mujer empezó a caminar hacia ellas. Se le notaba que iba descalza con los pies descuidados, sucios, llenos de llagas. Se le empezó a iluminar una parte del rostro del cual empezaba a notar cómo poco a poco iba creciendo una sonrisa siniestra, llegando al punto de ser tan grande que desfiguraba la figura de su cara. Clara, tras estar petrificada por el horror que estaban presenciando, reaccionó y tirando fuertemente de su madre para salir de la casa, volteó una última vez dándose cuenta de que la mujer se había echado a correr tras ellas. Clara y su madre hicieron lo mismo de una forma desesperada hasta lograr salir y cerrar la puerta fuertemente. La puerta empezó a sonar fuertemente como si de un temblor se tratara. Se escuchaba como de dentro alguien la golpeaba con furia, intentando salir, y a su vez se escuchaba una voz ronca como si riéndose y gritando desde el interior de la casa. Ambas salieron corriendo hacia el auto, el corazón latiendo con fuerza, el miedo apretándoles el pecho. Subieron al coche sin mirar atrás. Isabel encendió el motor y arrancó lo más rápido que pudo, dejando la casa atrás. Mientras se alejaban, Clara miró por el retrovisor, esperando ver algo en la ventana. Pero no había nada, solo la casa, oscura y desolada, observándolas en silencio. Nunca volvieron a hablar de lo que sucedió ese día, pero Clara sabía, en el fondo, que algo en esa casa no quería que regresaran, y ella estaba dispuesta a obedecer.